Mi suegra llegó a mi boda vestida de blanco y cuando ya estábamos casados quería dormirse con su hijo para que nosotros no tuviéramos intimidad. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Yo tenía 2 años de novia con mi esposo cuando él me propuso matrimonio. La familia de mi esposo es muy apegada a la religión católica. Y en mi casa, desde chiquita me educaron bajo la religión cristiana. Pero para ser honesta, ninguno de los dos éramos muy apegados a las religiones. Así que al momento de decidir casarnos, dijimos que ni nos íbamos a casar por su religión ni por la mía. Que nos íbamos a casar nada más por el civil y hasta ahí. Con mi suegra, desde que era novia de su hijo, ya había tenido varias discusiones. Porque siempre me andaba criticando que cómo me vestía, que cómo me peinaba, que si me maquillaba, que cómo era posible que mis papás me dejaran salir a altas horas de la noche o que porque su hijo llegaba muy tarde cuando salía conmigo. Pero yo era mucho de la idea de que te casas con la persona y no con su familia. Pero creo que me equivoqué. Y yo creo que el problema más grande en todo, más que mi suegra, era que mi esposo tenía mamitis. Sí, mamitis, en toda la extensión de la palabra. La señora era una persona que tenía acostumbrado a su hijo a hacerle absolutamente todo, hasta plancharle los calzones. Y a mí me criaron de una manera un poco más liberal, se podría decir, donde mis hermanos también apoyaban en las labores domésticas y todo se hacía por igual. Así que desde el principio mi suegra tenía problema en que yo estuviera con su hijo. Después de que nos comprometimos, decidimos yo y mi esposo hacer una cena para avisarle a su familia y a mi familia junta que nos íbamos a casar. Y ese día mi suegra casi se nos desmaya cuando le dijimos que no nos íbamos a casar por la iglesia. Se puso a chillar y dijo que ella tenía la ilusión de que su hijo se casara ante Dios, que cómo era posible, que este matrimonio no iba a funcionar, que nunca íbamos a llegar a ningún lado porque no teníamos la bendición de Dios, que ella no iba a dar su consentimiento ni su bendición para que nosotros nos casáramos, a menos que nos casáramos por la iglesia. Mi esposo trató de convencerme de que nos casáramos por la iglesia. Yo no accedí y le dije que si quería que nos casáramos por la iglesia, yo no me iba a casar. Accedió a que solamente nos casáramos por el civil. Para ese día yo elegí un vestido de novia precioso que me encantó. Yo iba a tener damas de honor, padrino, todo como una boda normal, pues. Como no hubo ceremonia, solamente iba a haber recepción. Y voy entrando al salón y veo a una señora que parecía piñata con un vestido blanco. Y no era precisamente un vestido blanco sencillo, normal. Un vestido amplio, ampón. Yo en ese momento no sabía si reír o llorar. Hasta su hijo se quedó en shock. Yo soy hija única y a mí me tocó que en mi familia la tóxica fuera mi mamá. Cuando yo tenía 12 años, mis papás se separaron. La verdad, yo entendí a mi papá cuando él se fue de la casa. Mis últimos recuerdos de ellos dos juntos son solamente gritos y peleas. El acuerdo cuando ellos se separaron fue que yo me la iba a pasar los fines de semana con mi papá. Íbamos y visitábamos a su familia. A mí me encantaba, yo adoraba a mi abuelita. Regresaba a la casa y mi mamá se la pasaba hablando mal de mi papá. Y bueno, él nos seguía manteniendo porque en eso habían quedado ya que mi mamá nunca había trabajado. Hasta ahí mi mamá no había tenido mayor problema. Solamente pues se la pasaba hablando mal de la familia de mi papá y como que metiendo cizaña. Pero la verdad es que yo no le hacía mucho caso. Un día mi papá empieza a salir con alguien. Y ahí fue cuando empezaron los problemas. A mi mamá ya no le gustaba que fuera con mi papá, a pesar de que yo ni siquiera conocía a la chava con la que él estaba saliendo. Me empezaba a chantajear y a decir que si a poco prefería a mi papá, que si yo estaba de acuerdo en lo que le estaban haciendo, que seguramente la novia me iba a tratar muy mal y que en el momento en el que ellos se casaran o empezaran a vivir juntos, se iba a olvidar mi papá de mí. Después de que mi papá tenía ya 3 años con su novia, decidió que me la iba a presentar, porque ya iban a vivir juntos. Para ese punto yo ya tenía 16 años. Cuando mi papá me presenta a su novia, mi mamá pone el grito en el cielo y empieza a decir que ya no me va a dejar que lo vea. No me dejaba contestarle el teléfono y mucho menos llamarle. Y todo el tiempo se la pasaba hablando de eso. Mi papá iba cada vez que podía a la casa. Iba a tocarle a mi mamá y insistirle a ver si me dejaba verlo. Y sí lo dejaba mientras fuera ahí en la casa y bajo su supervisión. Llegó un punto en el que mi papá le dijo a mi mamá que si no dejaba que me viera, él ya iba a dejar de mantenernos. Obviamente mi mamá tuvo que acceder a que yo fuera a visitarlo. Y ahí fue cuando me empezó a chantajear a mí. Cada vez de que me iba, ella se sentía mal, ella me empezaba a hacer sentir culpable. Me decía que si yo no la quería, que ya tantos sacrificios que había hecho por mí, y que si ella nunca había hecho nada de su vida, había sido por mi culpa. Hace como 3 meses yo conocí a una niña que le vamos a poner Sara. Bueno, a ella le hacían demasiado bullying porque siempre venía desarreglada a la escuela y que sus padres siempre faltaban los bailes. Y eso del colegio, su comida siempre era una veneno o una manzana pequeña. Me sentía súper mal por ella ya que no tenía amigos. Un día en la hora del recreo, se sentó en una punta como siempre y vino 3 niños a molestarla y patearla.
Obviamente mi colegio es muy chismoso y en vez de avisar a las profesoras, solo se quedaron viendo. Cuando le avisé a la profesora, no le importó y solo se quedó sentada mirando el teléfono. Los niños le empezaron a decir que tenía súper malas calificaciones, que era una gorda, una basura y floja. Quería ayudarla, pero todos estaban ahí y tapaban todo. Cuando solo el timbre entraron a las clases y ella salió corriendo a ver si podía escapar del colegio. Y como había visto tanto maltrato hacia ella, quise ayudarla. Pero no lo logramos por razones de que estaba la directora y eso. Ahora que ya estábamos un poco en confianza, me mostró sus moretones y que sus padres le pegaban igual que los niños, que la encerraban y hasta le deseaban la muerte. Lo peor era que no tenía hermanos y ella sola vivía un infierno. Faltó como unos 3 días y cuando volvió me contó que estaba pensando en su 1C1 de 4RC3, la animé como pude. Cuando terminó el recreo no volvió a la clase. Supuse que se había escapado. Al otro día llegó corriendo una vecina llorando y le dijo a las profesoras y a la directora que cómo era posible que hayan dejado que Sara, mi amiga, se haya tirado, y ustedes ya saben. Al enterarse toda la escuela, nos reunimos a ver quiénes habían sido los que se burlaban de ella, y eran como 4 o 5, ya que cada día era diferentes personas. Lamentablemente no lo sacaron de la escuela, pero sí le dijeron que no podían venir durante un mes entero, y que las madres o padres tenían que venir a hablar con ella. Tristemente no le pude salvar. Que descanse en paz, Sara. Había un güey que a mí me gustaba, y yo era su amiga. Pero había otro vato que yo le gustaba a él, pero a mí no. Pero güey, nada, o sea, ni un poquito, nada, cero. Entonces, a mí se me ocurre la brillante idea de decirle al vato que me gustaba, de que, ay, oye, es que fíjate que como le gustó este vato, pues me anda molestando y pues, no sé, ¿qué te parece si fingimos que somos novios? O sea, por favor, ayúdame, porque pues ya no quiero que me moleste este vato.